Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor. De nuevo, es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Es un honor, es un privilegio. Como dijo el apóstol Pablo, Dios nos ha hecho embajadores. Así que somos embajadores en el nombre del Señor. Yo quisiera compartir hoy algo acerca de la cruz. Porque la cruz es el mensaje central del Evangelio. El reformador Martín Lutero dijo que la cruz es la luz. Y eso tiene muchísimo de cierto. Quisiera invitarlos a ver en sus Biblias. Si usted tiene su Biblia, busque en Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 18. Primera de Corintios 1, 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vuelvo a leer este versículo para que nos quede bien grabado para algunos. Primera de Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Yo quisiera enfocar este tema, la locura de la cruz. Esto es lo que dice Pablo. La palabra de la cruz es locura. Y yo quisiera por un momentito pensar en eso. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado de que la cruz sea una locura? Los pueblos antiguos, los pueblos persas, babilonios, griegos y romanos, ellos usaron la cruz para castigar a los delincuentes. Había otra costumbre que se llamaba el empalamiento, y parece que la cruz, en cierta manera, vulgarmente diciéndolo, es más moderno todavía. Así que en la cruz o a la cruz llevaban a las personas peores, entre comillas, de la sociedad. Criminales, delincuentes, ladrones, asesinos, etc. Pero aún personas que se oponían al gobierno. Una manera de castigarlos era crucificándolos. Y eso lo hacían subiéndolos en un lugar público para que sirviera de escarmienta a las demás personas y, por supuesto, no hicieran lo que hicieron los que estaban siendo crucificados. Las crucifixiones era la manera más infame de tratar a una persona. Antes de que la persona fuera crucificada, la sometían a un martirio, a una tortura. Usaban una especie de látigos que eran cuerdas ligadas, tejidas, y les ponían bolas metálicas de hierro o en algunos casos piedras, y las tejían también con pedazos de hueso, de cordero, de otros animales. Entonces, cuando llevaban a la persona para ser crucificada, la iban azotando con eso. La iban lacerando con eso. Esas bolas causaba que le fueran rompiendo los músculos a las personas. Y los huesos, puntas de hueso, les iba desgarrando, les iba sangrando, cortando. De manera que cuando la persona llegaba al sitio de la crucifixión, a veces lejos, a un lugar público, las personas ya llegaban prácticamente muriendo. Algunos ni alcanzaban a llegar. Era de las peores cosas que sucedía. Para los judíos, especialmente, la crucifixión era la manera de expresarle, de dejarle saber la maldición de Dios
sobre esa persona. Quiero leer lo que dice Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, es decir, que merezca morir, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, es decir, que lo crucifiquen, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Será la sentencia para una persona que fuera crucificado. Maldito por Dios es el colgado. Más tarde, cuando el apóstol Pablo interpreta este pasaje, Gálatas 3:13, va a decir exactamente eso. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, hecho por nosotros maldición. Y Pablo está citando este pasaje bíblico. De ser la cruz un motivo de vergüenza, de escarnio, de maldición, de castigo, ¿cómo es que entonces la cruz cambia para que hoy día sea más bien un símbolo de vida, de victoria, de perdón? ¿Cómo se da, permítame la expresión, esa metamorfosis, si puedo usar la expresión? ¿Cómo se da ese cambio? Vamos a ver un poquitito en el Evangelio cómo el Señor operó ese cambio. Cuando Pablo dice que la palabra de la cruz es poder de Dios a los que se salvan, ¿por qué Pablo está diciendo eso? En primer lugar, yo quiero que miremos los cargos que los judíos hicieron contra el Señor Jesús para que fuera crucificado. ¿Cuáles fueron esos cargos que ellos hicieron? Vamos a mirar unos pasajes bíblicos. Lucas capítulo 22, versículo 1 y 2 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación, cargo número 1, cargo número 2, prohíbe dar tributo a César, y cargo número 3, él dice que es el Cristo, un rey. Son 3 cargos que tienen estos judíos contra Jesús. ¿Cuál es? Que pervierte la nación. Y preguntamos la enseñanza, lo que sabemos de Jesús, ¿pervertía la nación? Por supuesto que no. ¿Que prohibía darle culto o que prohibía dar tributo a César? Tampoco. Es más, él le dijo a Pedro que fuera y sacara un pez para pagar el tributo. Y famosa es la frase, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así que él no prohibió pagar el tributo al imperio, al César. Son cargos falsos los que están haciendo. Que él dijo que era el rey, que era el Cristo, que era cierto. Muy cierto. Él no lo dio a conocer. Versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo. Cargo número 4, un alborotador del pueblo, enseñando por toda Judea. ¿Verdad? Jesús enseñaba por toda Judea y más por Galilea y otros lugares, pero no para alborotar al pueblo, no para levantar al pueblo contra el imperio. Es una cosa muy diferente. Juan capítulo 19, versículo 7.
Los judíos le respondieron a Pilatos: nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe de morir. ¿Por qué cargo? Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cargo número 5. Por hacerse hijo de Dios. ¿Estaba mintiendo? ¿Estaba engañando? No, estaba diciendo la verdad. Así que era la verdad. Mateo capítulo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Cómo dice? Para entregarle a muerte. Escuche lo perverso de esto. Están buscando falso testimonio cuando eso lo prohibía la ley. Los judíos, los doctores, los maestros, los que enseñan la ley, los que dicen que no se debe jurar en vano, los que dicen que no se debe levantar falsos testimonios, ahora, con violación de la ley, ellos están buscando testigos falsos para condenar a Jesús. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Versículo 61. Que dijeron de Jesús: este dijo, cargo número 6, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso es falso. Jesús no dijo eso. Cuando le mostraron al Señor el templo y las maravillas del templo, Él lo que le dijo a los que se lo estaban enseñando es: derriben ese templo y yo en 3 días lo edificaré. Él no dijo que lo iba a derribar. Dijo: si ustedes lo derriban, yo en 3 días lo edifico, que es lo contrario de lo que ellos le están acusando. Pero más tarde los apóstoles dicen que él estaba hablando en verdad era del templo de su cuerpo, de su propia vida. Cargo número 7. Váyase al Evangelio de Mateo, capítulo 26. El sumo sacerdote Caifás, versículo 63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Ha blasfemado. Y como está el sumo sacerdote ahí con sus colegas, dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos dijeron: es digno de muerte. Esos fueron los cargos que vinieron contra Jesús para sentenciarlo a la muerte. Como ya hemos dicho, aún con la ayuda de falsos testigos, torciendo la verdad, poniendo en la boca de él lo que él no había dicho. Pero, vamos a decirlo, consiguieron lo que buscaban. Ahora, ¿qué dijeron las personas y los testigos que vieron la crucifixión de Jesús? Esto que acabo de mencionar, como dije, son los argumentos de los judíos para condenar a Jesús. Pero ahora hay los testigos, los que vieron lo que estaban sucediendo. Vamos a empezar con Pilatos.
Pilatos es el gobernador. Pilatos es el representante del emperador. En otras palabras, tiene la autoridad del imperio. Y Pilatos es el encargado de hacer cumplir la ley o de aplicar la ley. Por eso lo llevaron ante él. Yo quiero que ustedes miren Lucas capítulo 23. Capítulo 23, versículo 4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, cuando le trajeron todas estas acusaciones que he mencionado, esto fue lo que dijo Pilato: ningún delito hallo en este hombre. Tremendo. Lo están acusando ante él. Él escucha los cargos y dice: ningún delito hallo en este hombre. Versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado delante de vosotros, es decir, no lo hice en secreto, lo hice delante de ustedes. Mire lo que dice: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Es Pilato el que está ejerciendo la autoridad, la ley. Lo está haciendo con los sacerdotes, con los ancianos, y dice con todo el pueblo, y dice de todos esos cargos no hay nada. No hay nada que este hombre merezca ser sentenciado, acusado. Versículo 15. Mire lo que dice: y ni aún Herodes, porque os remitía a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Dos autoridades máximas, representantes del imperio, Pilato y César. Pilato y Herodes. Dicen: no encontramos nada en este hombre. De todo lo que ustedes le acusan, no hay base. Versículo 22. Otra vez, Pilatos dijo por tercera vez, porque no fue una, no, fueron 3 veces que fue a hablar con ellos: pues qué mal ha hecho. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Esto dijo Pilato. Y para complacer a los judíos, dijo: ¿saben qué? Lo voy a castigar y lo dejo ir. No voy a condenar a una persona inocente. Entonces los judíos manipularon a Pilatos y le dijeron: si sueltas a este, no eres amigo de César. Te vamos a acusar con César. César es el emperador y Pilatos está ahí por el emperador. Entonces, claro, Pilatos ve amenazado su cargo y por eso da la sentencia. Ni Pilatos, vuelvo a decir, ni Herodes encuentran motivo alguno para condenar a Jesús. Ahora mire, el ladrón que está con Jesús en la cruz, y que todos conocemos este testimonio, Lucas 23, 41. Cuando uno de estos ladrones le está gritando a Jesús: si tú eres el Cristo, desciende de esa cruz, sálvate, sálvanos a nosotros, etcétera, etcétera. El otro ladrón, mire lo que le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este es el ladrón que está ahí también crucificado. Pero ¿qué dice de Jesús? Mas este
ningún mal hizo. Tremendo, ¿verdad? Este es el ladrón que entonces le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero lo que yo quiero decir es, repito, ni Pilatos, ni Herodes, ni el ladrón, un ladrón haciendo juicio. Y dice: este hombre es inocente. El centurión, que tuvo a su cargo guardar la autoridad, guardar los soldados, que todo se llevara a cabo, que por supuesto el que fue a la crucifixión, que vio todo el calvario de Jesús, que vio parte de las acusaciones, que supo toda la trama que se estaba dando en torno de Jesús. Mire lo que dice Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Amén. Es el hombre que ha visto toda la vida de Jesús. Y cuando Jesús muere, como dice la Escritura, hubo un terremoto, hubo tinieblas, etcétera, etcétera. Y cuando este centurión vio todo esto, dijo: sin duda, este es el Hijo de Dios. Es decir, una opinión muy diferente a la que tenían los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley. Un hombre de corazón duro como el centurión. Un hombre empedernido por el pecado como el ladrón. Confiesan: este hombre es inocente. Este hombre es el Hijo de Dios. ¿Cómo entonces es que la cruz, que es un motivo de vergüenza, de escarnio, de maldición, que es lo peor de lo peor que puede haber para la humanidad, cómo es que entonces se transforma para ser lo que hoy es la cruz de Jesús, el gran símbolo de la salvación? Se estima que entre los símbolos de toda la historia de la humanidad en todo el mundo, el único símbolo que es reconocido en todas partes y en toda cultura es la cruz. Aún los pueblos que no saben nada del Evangelio conocen la historia y saben que en la cruz murió Jesús. El apóstol Pablo, por eso, empieza, como leímos, escribiéndole a los corintios: la palabra de la cruz es locura. Locura quiere decir incoherente, que no tiene sentido. Y Pablo dice: es locura, ¿pero qué? Para los que se pierden, para los que no saben, para los que no conocen, para los ateos, para cualquiera que no reconoce a la persona de Jesús. Dice: pero para los que se salvan, esto es a nosotros. La cruz es ¿qué cosa? Es poder de Dios. Amén. La cruz deja de ser el símbolo de condenación, de vergüenza, de maldición, cuando en la cruz interviene el poder de Dios. Es el poder de Dios, permítame la expresión, que le da el vuelco al sentido de la cruz. Porque en la cruz Dios se revela y se da a conocer, como dijo Pablo, como un misterio. Lo que no entendíamos, lo que no sabíamos. En la cruz,
Jesús se lleva el juicio de los juicios. Hablando humanamente, y como ya dijimos, lo juzgaron los judíos. No encontraron nada por qué condenarlo a él. Lo condenaron políticamente. Pilato se prestó al juego de ellos, aún después de confesar que Jesús era inocente. Pero en verdad lo que se está dando en la cruz es el juicio de Dios. Más temible que el de los judíos. Más temible que el del emperador. Eso es lo que le cambia la dimensión a la cruz. Quiero leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mas a todos, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué cosa? Sabiduría de Dios. Amén. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. La cruz es la sabiduría de Dios. Como dice un hermano, eso sí es profundo. Eso sí es difícil de entenderlo. Cómo Dios transforma las cosas. La Biblia lo enseña. Muchísimo nosotros lo sabemos. Todos nosotros, todo ser humano tiene una deuda con Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? Y están destituidos de la presencia de Dios. Dice Romanos 3:23, ¿cierto? Todos quienes llevamos los genes de Adán, judíos, griegos, no importa quién, llevamos los genes del pecado. El día que Adán pecó, dice San Pablo, fue el día que entró el pecado y por el pecado la muerte. Por eso todos morimos. El día que Adán pecó, Adán le falló a Dios. Y en Adán caímos todos nosotros. No es que nosotros somos culpables por nuestros propios hechos solamente. Es que traemos ya un estigma, unos genes de pecado. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir yo no he pecado, yo no peco. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. El único justo que vivió gracias a Dios es Jesucristo. Pero Dios en su misericordia, voy a decir como leímos aquí, en su sabiduría, decidió que nuestra culpa, que nuestro pecado fuera sobre Jesús. Por eso en el momento en que Jesús asume, decide aceptar nuestra culpa, Él se hace responsable de lo que nosotros somos. Por eso Pablo, vuelvo a decir de Gálatas 3:13, dice, maldito el que es colgado en un madero. ¿Por qué usa Pablo esa expresión? Ahí lo está diciendo, porque Cristo nos redimió, es decir, nos compró, es decir, nos sacó, es decir, pagó por nosotros. Y por Él haber pagado por nosotros, asume esa responsabilidad. Cuando Jesús murió en la cruz, no murió solamente por la acusación de los judíos que lo están acusando o por la decisión de Pilatos. Eso fue lo menos.
cuando Él murió, en verdad fue el juicio de Dios cayendo sobre Él. ¿Cuál fue la motivación? Entonces, creo que Isaías capítulo 1, versículo 18, nos ayuda a entender el propósito de Dios. Isaías 1:18 dice Dios: venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esta es la metamorfosis de la cruz. A la cruz llegamos con nuestro pecado, pero en la cruz Dios nos hace blancos en Jesús. Como la nieve serán, si fueren rojos como el carmesí, ¿qué cosa? Vendrán a ser como blanca lana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y mire la sabiduría con que el apóstol Pablo le enseña eso a la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice: al que no conoció pecado, a Jesús. Al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir eso de que somos hechos justicia de Dios en Él? Dios en su justicia tiene que castigar el pecado. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Nunca Dios dará por inocente al culpable. Todo el que comete pecado delante de Dios tiene que pagar por eso. Y tiene que pagar con Dios. No solamente aquí en una cárcel. Tiene que pagar con Dios. Porque la falta y el delito ha sido con Dios. Dios es el juez, Dios es el ofendido, Él es el que va a dar el juicio. Por eso dice: el alma que pecare morirá. Entonces, cuando Pablo dice aquí que Cristo o en Cristo Dios nos ha hecho justicia, mire lo que significa eso. La ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios, la maldición de Dios sobre el pecado cayó sobre Jesús. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. Cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es precisamente porque Dios está castigando en Jesús, ejecutando en Jesús su juicio y su justicia por el pecado. ¿Y por qué en Jesús? ¿Por qué no en nosotros? Nosotros somos los delincuentes. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los ladrones, los homicidas, los mentirosos, alcohólicos, borrachos, drogadictos, tramposos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos quienes debiéramos pagar, como dijo el ladrón, por nuestras culpas. Pero Dios en su gran misericordia, Dios en su gran amor, sabiendo que nosotros no podíamos y no podemos resistir esa ira de Dios. Entonces dice Isaías 53:6, Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Y dónde estaba Jesús cuando Dios estaba cargando su juicio, el pecado y el castigo sobre Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está en la cruz. Está en la cruz.
Por eso la cruz deja de ser para el cristiano un motivo de vergüenza. En cierto sentido lo es, porque nos recuerda la miseria de nuestro pecado. Pero la cruz, más que eso, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es el perdón de Dios, es la gloria de Dios para nosotros. Por eso Pablo dice, porque la cruz es el poder de Dios para nosotros. No adoramos la cruz. Por supuesto que no. Adoramos al que murió en la cruz. A Él sea la gloria. Si tenemos cruces, las usamos como un recordatorio. Cada vez que veo la cruz, cada vez que estudio la cruz, siento el dolor y la vergüenza por mi pecado. Y siento la gratitud y la adoración a Jesús por su gloriosa obra. Cristo nos libró. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gracias a Dios. Por eso la cruz, vuelvo a decir, es locura para los que se pierden. Porque el que no entiende la misericordia de Dios, porque el que no entiende el perdón de Dios, porque el que no entiende el juicio de Dios o no quiere entenderlo, porque la evidencia está dada. Si no quiere entenderlo, entonces para él eso es una locura. Pero los que por la gracia de Dios lo hemos entendido, lo reconocemos, entonces para nosotros es el poder de Dios manifestado. Es el amor de Dios manifestado. Es la justicia de Dios manifestada. Y valga decirlo, la cruz se extiende como la gran invitación de Dios, la gran invitación de Jesús. Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Amén. Gracias a Dios por la vida de Jesús, por la muerte de Jesús. Adoramos al Señor. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Y esperamos ese día glorioso cuando el Señor venga. Y esperamos ese día glorioso cuando hemos de ver la señal de los clavos en sus manos. Y ese día igualmente nos postraremos para darle la gloria, la adoración. Y decirle, Señor, gracias por habernos salvado. Señor, gracias por tu obra. Yo quiero orar por usted, hermano, hermana. Tal vez usted no haya hecho una decisión por Jesús. Tal vez esté pasando por un momento difícil en su vida. Permítame decirle que no tiene que entenderlo. Solo tiene que creerle a Dios. Es Dios quien da su palabra. Yo quiero orar por usted. Permítame orar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por el perdón tuyo, Señor. Señor Jesús, gracias por haber venido al mundo, por haber muerto en una cruz, por llevar nuestros pecados. Y gracias, Señor, que tú resucitaste de entre los muertos para darnos tu vida. A ti, Señor, sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.